Sí, ahí Sí. estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ¿Cómo te ha ido esta bien, semana? tranquilo. ¿Todo bien? Sí, sí, estuvo todo bien, tranquilo. Ok. ¿Estás en semana de evaluaciones también o no? ¿Estás así normal en clases? No, solo tenía un trabajo, pero la semana pasada sí fue más complicado. Por eso le dije a Camila para, para reunirnos esta semana. Ah, ok. ¿Y cómo te han ido? Bueno, ¿cómo te han ido en tus prácticas, ¿no? En tus evaluaciones. Bien, sí, bien. Sí, todo bien. Aún falta que me entreguen algunas notas, pero sí, sí estoy bien. Ay, espero que te haya ido bien. Muchas gracias. Bueno, la entrevista que hoy vamos a tener nosotros es para darles respuestas a algunas preguntas que habían quedado inconclusas. Bueno, que no sabías en ese entonces, pero ya te dijimos que le preguntaras a tu mamá. Y te agradezco por haber preguntado a tu mami. Y ahora te las voy a pasar a hacer, ¿ya? Ya. Esta es una pregunta más dirigida a la parte del embarazo de tu mamá. ¿Sabes cuando tú naciste cuánto pesabas o cuánto medías? Sí, pesaba 3 kilos con 800 gramos. ¿Y cuánto medías? Medía 48 centímetros. Ah, sí, naciste con buen peso y buen tamaño. Ujú. Niño Sí. sano. Cuando tu mamá estaba embarazada, ¿recibió algún tipo de donación de sangre o tuvo una ingesta de cigarrillos, drogas, algunos medicamentos? No, ninguna. Había otra pregunta también que era que a los cuántos años de edad más o menos tuviste la cabeza sostenida así sola, como que recta, sin A balance. los dos, ¿A los cuántos? a los 2 meses. Ah, desde pequeño ya tenías. Ujú. ¿Y a los cuántos años comenzaste a dar tus gateos o a comenzar a deslizarte por el piso? El gateo empecé a los 5 meses. Ah, también en corto tiempo. Era interactivo. Sí, creo que sí. Y a comenzar a caminar, ¿a los cuántos años comenzaste a caminar? Entonces, si es los 5 meses que nada más gateas. Ah, eso sí. Sí. No preguntes. No preguntas. Pero más o menos un cálculo habrá sido al año, por ahí. Sí, más o menos al año. Sí, al año. Definitivamente al año ya caminaba ya. Claro, Incluso antes podría ser. claro, porque ya 5 meses nada más gatear y ahí nada más te subías y comenzabas a caminar. Ujú. ¿Y a los cuántos años más o menos te comenzaste a sentar solo, ya sin ayuda de ponerle como a los bebés a veces te ponen A los las 7 meses. pasados? 7 meses. Sí. Ya, bastante rápido tu desarrollo motor. ¿Y tus primeros dientes, esos de leche que le salen a los bebitos, a los cuántos años te comenzaron a salir? Ah, También a los 7 meses. 7 meses también. Sí. Ahora vamos a ir un poco más para el lado de tu desarrollo del lenguaje, cómo ha ido, cómo has ido viendo con eso. Las primeras balbuceos que tuviste, más o menos A los 4 meses. 4 meses. Ah, mira, Sí. tiempo también. ¿Y qué palabras decías con mayor frecuencia a los 4 meses? ¿O eran balbuceos así como que palabras que dicen pequeños? Ajá, balbuceos. Ya, por ejemplo, antes del año ya empezaba, ya decía mamá, papá, pedía a veces pan y algunas cositas. Utilizabas mucho el habla, entonces la frecuencia era de un 0 al 10, tu frecuencia del habla era un 10. Sí, cuando quería cosas para pedir. Cuando necesitaba alguna cosa, lo pedía. Pero tampoco era no era muy comunicativo.
Solo cuando necesitaba algo recién hablaba. O si me preguntaban. Te preguntaba. En las sesiones anteriores que tuve con mi compañera también nos comentaste que habías tenido un tema de dislexia. ¿Un poco? ¿Un qué? Un tema de dislexia. Ah, sí. Y yo tenía una, bueno, curiosidad y otra pregunta, ¿no? Si llevas algún tratamiento para ese tipo de dislexia o así Ah, simplemente no. no. No, no, no. No. Ninguno. ¿Qué palabra se te dificultaba cuando eras un poco más pequeño pronunciar? Por ejemplo, a veces había palabras que no las completaba. Decía entrecortadas o les cambiaba consonantes Claro, claro. y ahí, y así. Tenías distorsión de fonemas entonces. Ajá, sí, Articulación trabada también. también se podría decir. Omitías palabras, todo. Ujú, sí, No recibiste tratamiento, ¿no? no, no. Y más o menos, ¿cuántas palabras podías decir al año? Al año entre 7 a 10 palabras. ¿Alguna de ellas que tu mamá te haya comentado que decías con más frecuencia? Por ejemplo, papá, mamá, eh, cuando necesitaba algo. Por ejemplo, quería un chocolate, pedía un chocolate. O pan, comida, alguna fruta que me gustara, lo pedía. De las cosas que más te gustaban eran de las que tú como que tratabas de grabarte los nombres, ¿no? Para que puedas Ajá, pedirlos. sí. Por ejemplo, los chocolates o galletas. Porque cuando era niño era bien dulcero. Me Mira, gustaba, te gustaban pedía los bastante. dulces. ¿Hasta ahora te siguen gustando los dulces o ya, No, ahora ya no había. ahora ya no? Ya? Cuando era niño nada más. Mm, Ahora ya dejé el dulce. entiendo. Y a los años y 6 meses, más o menos, ¿cuántas palabras podías decir? Ya un poquito más de 10, de 7 a 10 palabras. Ujú. Un promedio más o menos de cuántas palabras. Eh, siete palabras. Sí. Y a los 2 años, ya cuando te fuiste creciendo, memorizando un poco más de palabras, viendo objetos que tus papás te señalaban o te decían esto era tal, ¿cuántas palabras más o menos ya podías decir? El doble sería unos 14 a 20 palabras. Así ha sido, y tu desarrollo del lenguaje también ha sido bueno, porque hay niños que a esa edad Y no pronuncian muchas palabras. lo único, yo me comunicaba, pero lo malo es que, como te comentaba, que no completaba bien las palabras. Claro, había una Decía distorsión de fonemas entrecortado. al momento de que se te Ajá. escuchaba, pero tus papás se te lograban entender. Sí, sí me lograban entender. Solo tus papás te lograban entender, tu familia o tal vez cuando salías a la calle, no, la gente no te Mis lo... hermanos, mis hermanos, con los que pasaban, porque no salía mucho. Es decir, no salía, salía, pero salía siempre con mis padres o mis hermanos, pero no era de salir con otras personas. Solo el entorno familiar, entonces. Sí, entorno familiar. ¿Y a los cuántos años, más o menos ya cuando fuiste creciendo, pudiste utilizar frases con dos palabras ya? Por ejemplo, no sé, decir, mamá, quiero o necesito chocolate o quiero chocolate ya, con dos palabras. Antes del año, porque yo justamente he nacido en Piura y justo mi mamá me ha comentado que cuando vine acá ya tenía el año cumplido y yo le pedía, íbamos a visitar a mi abuelita y yo le pedía a mi mamá y a mi abuelita que me den pan. Le decía, quiero pan y cosas así. Pedía comida.
Ahora te voy a ir preguntando un poco más sobre tu historia alimentaria, cómo te fuiste alimentando, qué tipo de lactancia has tenido, has estado recibiendo, por cuánto tiempo. ¿Está bien? Ya sé. El tipo de lactancia que tú has recibido ha sido la materna o tal vez las latas, No, fue materno. todo materno. Sí. Un tiempo de duración que tuvo la lactancia materna. Mm, al año, porque mi mamá no me consentía. No era de, ¿cómo se llama? De que deje muchos a sus hijos por un largo periodo de lactar. Año, o sea, solamente te dieron de lactar un año. Sí, luego ya compraba ¿cómo se llama? Las latitas de leche Gloria y ahí me daba, pero Y más ya o no menos era de pecho. hasta los cuántos años has tomado esos los enlatados de Glorias. Hasta ahora consumo leche incluso de vaca. Ahora que ya estoy grande, Ujú, prefiero a veces pasan por aquí ujú. vendiendo leche de vaca y prefiero consumir eso que leche procesada. Ah, claro, sí, es más natural y aparte es rica también y económica. Ujú. ¿Tenías algunas dificultades para lactar el pecho de tu mamá, para mamar? No, dificultades no, pero sí a veces la mordía los pezones. Mi mamá. Dificultad era para tu mamá, entonces. Ajá, sí. Y pues a veces pasa, a los niños les gusta morder ahí por eso Ujú. por eso quizá te dio solamente lactar un año. Sí, tal vez. Y al momento de que te quisieron quitar el pecho, porque para que te dejaran de darle lactar, ¿no? ¿Fue de manera Ujú. brusca o así fue por pasos? Progresiva. Y también como me empezaron a dar, me daban pecho y me daban la leche en tarrito, Ujú. ahí ya dejé de consumir. Y no se me hizo tanto. Ya te sustituyeron la leche, tan ¿no? difícil. Ajá, porque soy mucho de consumir leche, así que hasta ahora sigo tomando. Me Ah, preparo jugos, batidos. claro, Incluso hasta en secundaria, antes de irme a dormir, tomaba mi vaso de leche con mi café o mi Nesquik y me iba a descansar. mira, sí, la leche tiene bastante vitaminas, calcio, bastante. Súper buena, la verdad. ¿Y a qué edad comenzaste a ingerir alimentos sólidos? Al año. Al año. Mi mamá, ajá, me daban frutitas. A veces la cortaban chiquita o si no, la aplastaban para poderla digerir. O papillas. Ujú, como papilla. El plátano mayormente. ¿Tenías mucho apetito cuando eras pequeño o eras así como que de comer pocos, no? Las cosas que me gustaban. Era un poco melindroso. Mm, pero sí comías lo que te daban tus papás. Sí, sí, comía. Aunque a veces me ponía a jugar y sí comía, pero demoraba mucho tiempo. Te distraías. Sí, sí, Ujú. comentaste que tenías bastante distracción. ¿A los cuánto tiempo más o menos comenzaste a comer solo? A comer solo Ujú. a los 4 años, 5 años. 4 o 5. Ujú. Ahora vamos a ir, te voy preguntando un poco acerca de los entrenamientos que tuviste como para poder ir al baño o para poder hacer necesidades, ¿sí? ¿A qué edad comenzaste a ir al baño solo? Se, se había cortado. Uy, se cortó. Ah, ajá. ¿Me escuchaste? a los- No, No, ¿podría ya, volver a ya lo repetir, voy por a favor? repetir, sí.
¿A qué edad comenzaste a ir al baño solo, a tener un buen control de ir al baño, pues, ¿no? ¿A qué edad? A los 3 años, 3, 4 años. 3, 4 años. Ujú. ¿Y cómo te enseñaron a ti a comenzar a ir al baño solo? Le ¿De qué manera decía, se condujo eso? mi mamá me decía, avísame, yo le decía a mamá quiero ir al baño o quiero hacer pis y ya. Y me llevaba hasta que poco a poco empecé a ir solo. Solamente con avisos era. Ajá, Ajá. Y para sí. que te comenzaras a sentar en el tazoncito, ellos te enseñaban así como modelos o cómo hacían eso. No, ellos mismos como me decían, me explicaban que tenía que bajar el pantalón y que tenía que sentarme y ya luego tenía que limpiarme. Y ya, así fue. ¿Pedías ayudas al momento de que querías hacer tus necesidades? O sea, las de defecar, las fecales. Sí, al comienzo. Después ya no. Cuando estabas comenzando recién a aprender. Sí, Más o menos, ¿cuántos años ahí? 3 años, 3, 4 años. Porque a los 5 años que fui al colegio no, ya iba solo. A los 5 años ya, cuando ibas al colegio, ibas solo, sin ayuda de la Miss también. Sí, sí. Ah, ¿te aseabas solo tú? No, me bañaba hasta los 5 años, 5 o 6 años. 6, 7, 6, 7 años. Si tuvieras que decir 4, 5, 6, 7, te quedas en el, Mm, En el 6. en el 6. ¿Y de qué manera te ayudaban tus papás al momento de, bueno, tu mamá o tu papá al momento de que querías saciarte? Por ¿Cómo ejemplo, era la ayuda que tú pedías? desde pequeño me ponían en una tina. Me bañaba en una tinita grande, ahí Ujú, echaban agua tibia o- y ahí me sentaba y ahí me ayudaban primero me enseñaban a que tenía que echarme un champú y luego estar con después una jarrita, estarme lavando. Pero como mi mamá era como que era bien minuciosa con la limpieza, ujú. con el aseo, ella quería que me bañe bien y a veces me restregaba bien porque a veces como jugaba, me ensuciaba y como vivía acá en Oquendo, a veces jugaba con la tierra y me ensuciaba y tenía que estar bien limpio, lo cual le hacía que ella me bañara para que me bañe bien. Claro, si fue a la edad de 6 años que me estabas comentando, y ya después comenzaste tú viendo a tu mamá y comenzaste a lavarte solo ya. Sí. Ya. Eh, ¿Tus sueños, has tenido temores nocturnos? ¿Has tenido pesadillas cuando eres más pequeño? Tal vez quizá ahora también. Sí, cuando era niño. Hasta ahora sí he tenido pesadillas, pero no les tomo mucha importancia. No les damos No, importancia. Más o menos ajá. pesadillas de qué tipo. O sea, cuando sueñas, Por ¿qué ejemplo, cosas es lo que sueñas? un día soñé a los 5 años Ujú, que justo estaba viendo unos dibujitos, pero había unos dibujitos que tenían una apariencia un poco fea. ujú. Y esa noche me hizo soñar, tener una pesadilla que, y total de que me levanté en la madrugada y yo estaba de visita con mi papá donde mi abuelita Ujú. y supuestamente me iba a quedar a dormir ahí, pero los hice que se levantaran y que me trajeran acá, a mi casa, porque no quería dormir solo porque quería a mi mamá. Y, y tuvieron que traerme a esa hora. Wow. Luego fue por un dibujo que había visto. ¿Y te acuerdas del dibujo que habías visto o más o menos la pesadilla que Era habías? Plaza Sésamo. Había un vampiro ¿Ya?
y ese vampiro me asustó. ¿No? ¿Cuánto tiempo más o menos duró ese sueño? Una vez nada más. Solo No, una vez. no, nunca he soñado con un sueño constantemente. Siempre han sido una vez y nada más. ¿Y algunos temores nocturnos que tengas? No sé, quizá cuando apagan la luz o cuando eras menor de edad, tenías miedo de que apagaran la luz y que aparezca algo, o quizá también, no sé, tenías presencia de que algo podía aparecerte. Sí, cuando era niño le tenía un poco de miedo a la oscuridad, pero luego se fue, luego lo fui superando poco a poco. Y también a veces como veía en la tele, por ejemplo, hubo a los 5 años, creo, 7 años, estaba dando una película de terror, Chucky, y yo lo vi una parte de la película y me empezó a dar miedo. Y cuando estaba solo o con las luces apagadas, pensaba que iba a salir el muñeco y que me iba a asustar. Y estaba así, incluso quería mirar debajo de la cama a ver si estaba el muñeco, pero no. Nunca Uno, que no apareció. me podía, y dos, que no aparecía nada, así que Me comentas que tenías poco a miedo poco se de. me fue pasando eso. Claro, claro. Los miedos nocturnos eran más por el hecho de tú ver películas de terror, ¿cierto? Ajá, sí, pero fue una ocasión nada más la cual vi esa película. ¿Has vuelto a ver Chucky después de eso? No, ahora sí veo. Me gustan mucho las películas de terror, pero no me asusta. Ahora ya no tienes esos temores nocturnos, ya. O sea, ves películas de terror y ya, normal. Ajá, sí, descanso tranquilo hasta el día siguiente. Y cuando estabas dormido, ¿hablabas, gritabas, te movías o también transpirabas? Ah, me moví así hasta el día de hoy. Como duermo solo Ujú. desde hace tiempo, desde que tenía 5 años. A veces sí me pasaba a la casa de mis papás para dormir cerca de mi mamá, pero era pocas veces. Más dormía solo en mi cuna. Desde pequeño. Y, ajá, siempre tenía mi cama, así que ahí dormía yo. De vez en cuando me pasaba a las camas de mi papá y ahí dormía conmigo, pero usualmente dormía solo. Y como dormía solo, tenía una cama grande para mí, así que me movía de un lado para otro. Incluso a veces me doy toda la vuelta a la cama, a veces tiro las sábanas, hasta el día de hoy, pero ah, ahora ya no tanto. ¿Y gritabas cuando tenías algún sueño así como que te perturbaba? No, no, No gritabas. pero sí me levanta. A veces, ha habido veces que, por ejemplo, tenía una pesadilla y me levantaba medio lagrimeando, pero luego se me pasaba. Incluso a veces me levantaba y ni siquiera sabía qué es. Claro, se te olvidaba eso. ¿Y transpirabas así como cuando tenías miedo en la pesadilla o tal vez cuando tenías algún sueño pesado comenzabas a transpirar demasiado? Se te escucha entrecortado. Uy. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Se estaba diciendo que si tenías transpiraciones, ¿no? Cuando comenzabas a tener miedo, por ejemplo, en un sueño quizá, ¿no? Y comenzabas a transpirar o. No, ¿cómo se llama? Transpiraba por el simple hecho de que me movía mucho. Estaba constantemente moviéndome en la cama, así que, y con lo que me abrigaba bastante, eso, supongo que por eso sudaba a veces. Me ¿Te gusta dormir levantaba y tenía que cambiarme. con frazadas, con varias frazadas? Sí, ahorita estoy que duermo con tres. Cuando era niño dormía con esas grandes, esas Ah, gruesas. Sí, porque antes, cuando era niño, no, mi casa no era de material noble, era de cera. Y total, de que teníamos que abrigarnos bastante porque hacía frío.
Claro, sí, en las épocas de invierno hace Ujú. demasiado frío. Sí. Bueno, esas han sido algunas preguntas de las cuales la vez pasada no nos pudiste responder. Ujú. Gracias por haberte dado el tiempo de habernos respondido. Vamos a ir viendo de aquí un poco más adelante también. Ya mañana más o menos seguiremos comentando lo que vamos a seguir haciendo con mis compañeras. Te Ujú. agradezco por haber de nuevo colaborado otra vez en esta sesión. Muchas gracias por haberme brindado todos los datos para poder completar nuestro informe. Está bien, Espero que también no hay haya sido problema. de tu agrado. Ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti. No te preocupes.